Muy buenas tardes, profesora Catherine. Mi nombre es Alejandro García Cruz. En el día de hoy le traigo las decisiones gerenciales en las empresas durante la emergencia sanitaria COVID-19. La introducción, este trabajo se realiza con el fin de comprender, analizar las decisiones gerenciales dentro del contexto de la emergencia sanitaria y global y local. El problema de la investigación, las decisiones gubernamentales afectan directamente a las decisiones empresariales, desde las pymes a las grandes pequeñas, como las decisiones que cotidianamente se toman independientemente si no hay o hay una crisis sanitaria. Los objetivos, analizar en el ensayo científico las variables para la toma de decisiones gerenciales, comprender el contexto que nos rodea para la mitigación del impacto de las decisiones gubernamentales en el juego de la toma de decisiones gerenciales. Justificación, pues no es para mayor sorpresa para nosotros los colombianos y para las personas en el mundo que al inicio de esta catástrofe sanitaria global, eh, los presidentes de turno, más que todo el presidente de turno de este país y sus más allegados llegaran al problema sanitario o se mencionaran al problema sanitario que se veía venir como una exageración y un problema para la economía, más que todo como así como una exageración, más no como una realidad ah, para la economía colombiana. Eh, Fueron muchos los llamados eh, llegar a la cuarentena nacional a través de decreto nacional, pero fue de alguna u otra forma ejecutado el 25 de marzo mediante el primer simulacro de la cuarentena, mediante el decreto del 25 de marzo, pues por locución presidencial, el presidente de la República toma la decisión gubernamental de el país en cuarentena y pues detuvo el 90% del aparato productivo de la nación, en donde son las actividades de primera necesidad como la fuerza pública, los hospitales públicos y privados, empresas de aseo hospitalaria, las empresas de basura, las empresas de abarrote de tienda y las empresas de transformación de materia prima de canasta familiar de primera necesidad, pues tuvieran el campo abierto pues para laborar. Eh, las decisiones gerenciales y el aumento del desempleo en la pandemia. Para la toma de decisiones es necesario tener una cierta cantidad de información eh, recolectada posteriormente y determinar mediante un análisis cuál será la mejor decisión o lo que es diplomáticamente correcto, ¿cierto? En el libro de la toma de decisiones, eh, en el libro de la toma de decisiones, la teoría de los juegos de la planificación estratégica, pues caracteriza la información de la mayor importancia a la menor importancia, en donde el líder de turno debe darle relevancia a la que él considere de mayor importancia, la información recolectada desde cualquier punto de vista del análisis del contexto en el cual la empresa está trabajando o la empresa está ejecutando, bien sea información desde sus competidores directos, competidores indirectos, información de sus proveedores y de sus clientes. Pero en esta crisis sanitaria las decisiones eh, fueron directamente de alguna u otra forma manipuladas también, pero de alguna u otra forma concebidas a través de las decisiones gerenciales por parte del gobierno de turno, que de alguna u otra forma el gobierno de turno es el árbitro que dicta las reglas, sí, es el árbitro y juez que de alguna u otra forma dicta las reglas para en el campo de batalla de las decisiones gerenciales pues se puedan tomar.
Entonces el desempleo de alguna u otra forma aumentó mediante un informe que emitió el Banco de la República. El 25% del aumento del desempleo fue por la cuarentena nacional o por el aislamiento que hubo en el 2020 a causa de la pandemia. Para el 2019 era el 10,5%, fue el promediado para el año 2019. Para el año 2020 fue el 15,9%. Entonces aumentó considerablemente 5 puntos porcentuales por encima de un año que venía, como el anterior, que venía comportándose bien. ¿Qué lo causó? El decreto 488, en donde le facultaba a las empresas, eh, mediante carta formal a sus empleados, enviarlos a casa de alguna u otra forma con licencias no remuneradas o licencias remuneradas, pero de alguna u otra forma eh, tomando de los recursos de los fondos de cesantías, es decir, de la plata ahorrada que tenían los trabajadores por sus años de servicio, por sus años de servicio que tienen. eh, Se enviaban a la casa, se les daban la orden de que por la disminución salarial tomaran parte de sus cesantías para poder suplir sus necesidades. Y otra de las causas más importantes fue la licencia no remunerada, en donde pues si no lo aceptaba el empleado, conllevaba de alguna u otra forma a que el empleador tomara la decisión de darle por escrito su despedida sin justa causa, pues en donde el empleador y el empleado llegan a una relación laboral insostenible y de alguna u otra forma se da la figura de la indemnización, ¿cierto? Pero es mucho, o han sido muchos los casos por parte del Ministerio de Trabajo que han sido denunciados donde se despidieron a personas sin justa causa, pero no hubo indemnización. Entonces, estas causas traídas a colación y explicación han sido las causas del incremento del desempleo en Colombia durante la pandemia, ¿cierto? Pues al cerrarse el aparato productivo en un 90% en los primeros 3 meses, lo que tomaron la decisión los líderes de turno de cada empresa o de microempresa fue dar por terminado el contrato de trabajo de algunas empresas. Mayoritariamente se evidenció en las entidades financieras que para el año 2020, a finalizar, en aras de mejorar de alguna u otra forma, o en aras de no mejorar, por así, para entenderlo mejor, en aras de no mejorar la cuarentena, eh, optaron con permiso del Ministerio de con el Ministerio de Trabajo, el permiso de despidos masivos. Entonces cada organización incurrió en los despidos masivos colectivos y pues con obvias razones la cuarentena no estaba mejorando y pues ahora en el 2021 con el cuarentena, vacuna y paro nacional pues afecta aún más la economía local. Bueno, la alineación total y la apertura económica. eh, Es bien sabido que el tener conocimiento de toda la organización, independientemente del rango o puesto que se ocupe en un grupo de trabajo, en una empresa, pues es un punto a favor que los bien llamados líderes se hacen empáticos tanto con la organización como con sus colaboradores, ¿cierto? Entonces, la alineación total de RIAS Academy, pues ofrece 13 puntos a seguir para la alineación moderna de la empresa, pues para que sea total o de alguna u otra forma sea eficiente. Dentro de estos 13 puntos, cabe resaltar de alguna u otra forma tres puntos muy importantes que se evidenciaron a ojos de este investigador, que fueron la responsabilidad alineada, eh, comportamientos alineados y la tutoría alineada por parte de las empresas que decidieron llevar el trabajo de su oficina y trasladarlo a la casa y dar una continuidad laboral a sus empleados a través de su casa y sus puestos de trabajo,
pues para que no se perdiera de alguna u otra forma un puesto de trabajo y pues la prestación de servicio de las empresas, ¿cierto? Entonces, la reapertura económica por sectores es una de las decisiones políticas más controversiales y pues más mencionadas por parte de los analistas económicos y de lo que ha durado la crisis. El conllevar a una reapertura económica por parte de la decisión gubernamental es que nuevamente la economía empiece a surgir, pero hay un problema y es que la inmunización por parte de la vacunación hacia la población no ha sido efectiva y por eso conlleva a que la reapertura económica por sectores sea muy lenta y que durante la cuarentena se hiciera o se hizo, pero esto hizo que se elevaran los índices de contaminación eh, por parte de, de los colaboradores de las empresas. Entonces, esto de la vacuna es importante para poder llevar a una reapertura económica por sectores mucho más avanzada y mucho más acelerada para poder hacer una recuperación de mercado mucho más sostenida, ¿cierto? También en la toma de decisiones, el autor de la alineación total eh, dice que los líderes, de alguna u otra forma, o más bien la influencia de los líderes, influyen mucho respecto al éxito de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, si se tiene un líder muy mm, con carácter de hacer las cosas de manera a favor de la empresa y de alguna u otra forma a favor de mantener puestos de trabajo, es decir, un líder empático, pues puede conllevar a una a una reapertura económica o a una mantención o manutención o sostenimiento, perdón, de los puestos de trabajo un poquito más estables, ¿cierto? Entonces, esta investigación de alguna u otra forma propone también una solución para las futuras crisis sanitarias y a las empresas para que se sostengan a futuro. Entonces se propone que de alguna u otra forma los líderes que afronten nuevas crisis sanitarias eh, en, las, eh, en los siguientes años venideros es crear fondos de inversión indexados o invertir en fondos de inversión indexados ya existentes que de alguna u otra forma les permita tener una garantía del retorno de ese capital. ¿Cuánta cantidad de dinero se debe invertir? El 3% anual de las inversiones que se tienen, perdón, de las utilidades que se obtienen por un periodo mayor a los 8 años, un periodo de 0 a 8 años, de alguna u otra forma, pues si no hay una crisis sanitaria, pues este dinero ahorrado y invertido le permite generar también innovación y una reestructuración o una reingeniería dentro de la misma empresa o en las mismas empresas. Conclusiones. La crisis sanitaria vivida actualmente ha generado una metamorfosis por consecuencia de el aislamiento nacional o la cuarentena nacional. Los líderes de las empresas, por más decisión que hayan tomado o por menos decisión que hayan tomado de alguna u otra forma, el impacto fue muy fuerte y el poder llevar el trabajo a la casa fue una de las oportunidades que se les presentó a los empresarios de mantener una estabilidad laboral en sus casas para sus colaboradores y mantener una operación continua de la prestación de servicios de las empresas. Que la inversión mínima o crear fondos de inversión indexados puede de alguna u otra forma salvar a los empresarios o a las empresas en un futuro, porque bien se sabe que los hombres más ricos del mundo se sostuvieron y crecieron económicamente en esta pandemia, como lo fue Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y entre otros. Hasta el mismo Warren Buffett dijo que, o afirma haber dicho, eh, que la pandemia le generó unos rublos mucho más mayores que en una economía
cuando está en crisis, sin crisis sanitaria, o sea, en una crisis económica, le generó mayores utilidades. Entonces es necesario tener una disciplina de inversión para poder salvaguardar, bien sea a la empresa, su liquidez y pues también a los puestos de trabajo por parte de los colaboradores. Estas son mis referencias y muchas gracias. Espero vernos en una próxima oportunidad y buena tarde.